Rakia y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega. Me presento por si no me conoces, soy Lorena, soy la historiadora y guía oficial de este canal y vamos a hablar de un tema que me hace mucha ilusión porque me gusta un montón. Vamos a hablar del primer teatro de Dioniso en Atenas, que además hemos hablado de él en un post esta semana pasada. Si no me sigues en mis redes sociales te las dejo por aquí, ya que subo contenido diferente al que hay aquí en YouTube. Y vamos a entrar ya en materia. Bueno, no, porque os he dicho vamos a entrar en materia, pero antes de hablar del tema que nos toca en el vídeo de hoy, quiero lanzaros, antes de publicarlo en otras redes sociales, cuál es la temática de la masterclass de este mes. Por si no lo sabes, todos los meses aquí en mi comunidad privada de YouTube lanzo una masterclass de en torno a una hora. Depende de cuánto me enrolle, menos de una hora nunca, va de una hora a hora y 10, hora y 20, bueno. La cosa es que todos los meses, como decía, en la comunidad privada, en la membresía, lanzo una masterclass que está disponible durante 4 semanas y después, bueno, pues ya la quito de ahí y viene otra nueva. Todas las masterclass antiguas, de todas maneras, se puede seguir teniendo acceso a ella, pero ya están a la venta en mi página web, ¿vale? A precio de mercado, porque aquí en la membresía pues es mucho más económico, la verdad. En la página web es más caro. Así que el tema de esta semana es Zorikos, que es un yacimiento arqueológico muy desconocido y que tiene un teatro que está muy relacionado con el teatro de Dioniso que vamos a ver hoy. Así que si te interesa el tema de la historia, el patrimonio, pero quieres ver no lo que te cuentan en todos los sitios, sino de algo diferente y más profundo, te invito a que te unas a mi membresía, porque de verdad que los temas que tratamos son muy interesantes y el precio, la verdad, es que es muy económico. Y ahora sí que sí, pues vamos con el tema del vídeo de esta semana. Como decía, vamos a hablar del teatro de Dioniso en Atenas, que es uno de los monumentos más importantes y más especiales que tiene la ciudad. Se encuentra dentro de lo que es el recinto arqueológico de la Acrópolis. Bueno, la Acrópolis está arriba, pero en la ladera sur pues también tiene dentro, con la misma entrada de la Acrópolis, tienes cosas para ver y entre ellos está el teatro de Dioniso. De este teatro se hacen siempre dos afirmaciones: una, que es donde nació el teatro, y dos, que es el teatro más antiguo que existe en el mundo. Estas mismas afirmaciones yo, como guía en la Acrópolis, las he realizado, las he hecho, pero el trabajo de todo historiador y además siendo guía es estar constantemente actualizado. Y en la arqueología y en historia pues constantemente hay revisión de ciertos temas y vamos a ver que estas dos afirmaciones parece que no son tan reales. Vamos con la primera afirmación: aquí es donde nació el teatro. Parece ser que el teatro nace vinculado a las festividades de Dioniso, que es el dios del vino, entre otras cosas, y de la vegetación y demás. Entonces, lo que tradicionalmente los académicos han dicho es que en la ladera sur de la Acrópolis, que había un santuario dedicado a Dioniso, durante las festividades a él, pues la gente sentada por la ladera estaban ahí con la alegría del vino, jijiji, jajaja, y de manera totalmente espontánea y luego ya de manera organizada empiezan a hacer recreaciones teatrales, empiezan pues a hacer escenas y de esta manera, cada vez profesionalizando más, es como nace el teatro. Esta es la explicación tradicional, pero parece que esta teoría ya no se puede sustentar más. Y es que anteriormente a que las festividades de Dioniso se celebraran en la ladera sur de la Acrópolis, se celebraban anteriormente en el espacio de el Ágora, y de hecho las Panateneas también se celebraban en el Ágora. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, siglo VI a.C., siglo VII, siglo VI a.C. En torno al año 540-530 a.C., es decir, mediados finales del siglo VI a.C., Pisístrato traslada lo que es la festividad de Dioniso, de las dionisíacas, a la ladera sur de la Acrópolis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las celebraciones se celebraban, nunca mejor dicho, en el Ágora, es muy probable que ya hubiera obras teatrales en el Ágora. Entonces,
¿sabemos realmente si surgieron en la ladera sur de la Acrópolis o es algo que ya venía de antes y que también se traslada junto con los rituales y las celebraciones de Dioniso? Lo que sí que es verdad que al trasladar el culto de Dioniso a la ladera sur de la Acrópolis se va a marcar una característica que va a ser ya para todos los teatros griegos, y es crear un teatro aprovechando la ladera natural de alguna colina. Vamos con la segunda de las afirmaciones, que es el teatro más antiguo del mundo. Yo os he dicho que se trasladó el culto al lugar donde está ahora, en el siglo VI a.C., entonces si nos ponemos a mirar las dataciones de otros teatros, pues sí, este es el más antiguo. Pues no. ¿Por qué? Porque el teatro del siglo VI a.C., de él no nos queda nada. Eran unas gradas, un sistema de graderío llamado icria, de madera. Y hasta mediados del siglo IV a.C. no se construyó el de piedra, del que ahora sí que podemos ver ciertos restos. Así que, aunque fuera el lugar del primer teatro, teniendo en cuenta de que las celebraciones primero se celebraban en el ágora, así que a lo mejor el lugar del primer teatro podría ser el ágora, pero pongámonos en el caso de que el primer teatro fuera aquí como tal, como edificio, porque a lo mejor en el ágora otra cosa que no sabemos y que está en debate es: puede que hubiera representaciones teatrales, pero ¿había la estructura de gradas para que se vieran las obras teatrales? Eso ya es otro tema. Entonces, aunque este teatro, el de Dioniso, con sus gradas y demás, fuera el primero, de él no tenemos ningún tipo de restos. Los restos que ya vemos son más tardíos. Y hay otros teatros de piedra que son más antiguos que la datación de piedra que tenemos en el teatro de Dioniso. Las fuentes escritas nos hablan de esta icria, de este graderío de madera en el lugar donde se encuentra ahora el teatro de piedra. Y de hecho se cree que ya en lo que es en el ágora había también una estructura de gradas, pero que posiblemente fuera mucho más pequeña, porque pues con la tecnología que tenían entonces no eran capaces de construir estructuras tan altas a base solo de postes de madera, y que eso ya se consiguió, fue un avance que se hizo cuando se trasladó a la ladera sur de la Acrópolis, además aprovechando la inclinación de la ladera que se podían ir haciendo poniendo los postes a diferentes alturas, entonces podías ganar en altura. Y como os decía, las fuentes escritas nos confirman que durante todo el siglo V el teatro Dionisio que hubo era de madera. Por ejemplo, sabemos que a principios del siglo V hubo un desplome del graderío en una competición dramática que había, que además participaba el famoso dramaturgo Esquilo. Luego también hay menciones a mediados del siglo V y, por ejemplo, también Aristófanes en el año 411 también hace una mención a la icria, y cada vez que se menciona la icria es la estructura de madera. Lo que sí sabemos también es que esta gran estructura de madera, pues por sus debilidades constructivas a la hora de construir, ¿no? Además por el deterioro natural, por el paso del tiempo, por también la presión ejercida por los espectadores con sus reacciones, tan para bien como para mal, hizo que este teatro de madera se tuviera que renovar, mejorar, innovar y de todo durante por lo menos aproximadamente un siglo y medio que estuvo en funcionamiento. Y como os decía, no tenemos restos de él, o a lo mejor sí que hay algo que nos habla de ese teatro que hubo ahí. En el año 2004 y 2012 se llevaron a cabo dos catas arqueológicas, muy pequeñitas, la verdad, pero que nos dieron mucha información. Una de ellas se hizo en la zona suroeste del Auditorium, y allí descubrieron en la roca madre, en la roca base, las improntas en negativo de dos postes del graderío. ¿Qué significa esto de las improntas en negativo? Los agujeros que hicieron en la roca madre para encajar el poste y que se sujetara. Y además en estas improntas se encontraron también la marca de la textura de la madera, y también se encontró un clavo de hierro, así que ya sabemos cómo se unían los postes de madera, que no era difícil de imaginar, pero bueno, tenemos ahí la prueba que nos lo confirma. En otra cata que se hizo cerca de uno de los muros de retención, que es un muro de conglomerado que llama mucho la atención, os voy a estar dejando por algún sitio la fotografía,
junto con los restos arqueológicos que se encontraron en esa cata arqueológica y las fuentes escritas, se llegaron a varias conclusiones. Uno, que cuando dejó de haber el teatro de madera para construirse el de piedra, no fue porque el teatro de madera se desplomara y entonces ya aprovecharon a reconstruirlo en piedra, sino que directamente desmantelaron el de madera para construir el nuevo de piedra. Segunda información que se sacó, y es que en época de Pericles parece ser que hubo dentro de este programa monumental que él creó un programa de renovación del teatro. De hecho, empezaron las obras con la construcción, por los laterales empezaron, de los muros de retención de conglomerado. O sea que ese muro que os he enseñado la foto es lo más antiguo que tenemos del teatro, y eso es de la segunda mitad del siglo V. Ese es un programa que hubo, y lo que pasa que con los estragos que causó la guerra del Peloponeso no dio tiempo a terminar el plan de renovación, solamente dio tiempo a hacer parte de los muros de retención, como decía, conglomerado. La parte posterior de la escena del teatro también parece ser que era de piedra, por lo que tenemos en la cimentación, y luego en el graderío de madera, la primera línea, que son los asientos honoríficos, también se hicieron de piedra en esta época. Así que, aunque el teatro de piedra se construyó a mediados del siglo IV a.C., sabemos que ya en el siglo V ese teatro de madera, todo era de madera, pero hay algunos elementos de piedra que además alguno de ellos lo podemos ver. Por tanto, la tercera conclusión es que tenemos materiales visibles de elementos que convivieron con ese primer teatro de madera. Y el cuarto punto que se pudo sacar gracias a las catas arqueológicas es que el ancho del teatro sería aproximadamente de unos 74 metros, que es un pelín, un poquito más estrecho que luego el teatro que se construyó en piedra en el siglo IV. Pues voy a estar dejando por pantalla una recreación, una reconstrucción de cómo sería ese teatro, ese primer teatro de madera. Y algo que seguro que os va a llamar la atención es la orquestra, que no es la famosa orquestra circular que todos conocemos, que el teatro griego es algo como que tenemos, nos dicen en las clases iba a decir de teatro, no, en las clases de arte, que la orquestra en el teatro griego es redonda. Bueno, pues al principio no, era rectangular, rectilinear, como se dice. Entonces por la parte de las gradas era rectilineal, y luego sí que por la parte trasera tenía una ligera curvatura. Luego ya posteriormente se añadió lo que es una orquestra en forma circular. Así que lo más antiguo que tenemos del teatro de Dioniso, de lo que estamos viendo, pertenece al siglo V, a la segunda mitad del siglo V a.C. Así que vamos con esa pregunta: ¿es el teatro más antiguo que tenemos? Pues no, porque si nos fijamos con la datación de otros teatros, hay teatros que tienen una cronología anterior, teatros de piedra, ¿vale? Entonces, aunque tengamos elementos que convivieron con el primer teatro de madera, ese primer teatro de madera que se construye en el siglo VI a.C., del siglo VI a.C. no tenemos nada, y los restos arqueológicos que tenemos, que son ese muro de retención y demás, segunda mitad del siglo V a.C. Pero, por ejemplo, tenemos el teatro de Zoricos, que hablaremos de él en la masterclass que, como os decía, que estará disponible a partir del 26 de mayo, del domingo 26 de mayo, o sea, del domingo que viene estará disponible en la comunidad privada. Bueno, pues la cronología de la parte más antigua de ese teatro es de la primera mitad del siglo V a.C., así que hay teatros de los cuales tenemos restos anteriores del de Dioniso. Y bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta actualización arqueológica de uno de los monumentos más importantes, como decía al principio, que tiene Atenas. Que sepáis que, bueno, ya sabéis que yo la bibliografía, cuando son temas así, os la dejo siempre en la caja de descripción. Veréis que la fecha es del 2015 del texto, pero no ha estado publicado, yo no he tenido acceso a él hasta ahora. Lo mejor de todo es que en el 2015 estaban haciendo publicaciones de resultados que obtuvieron en el 2004, y es que en arqueología, entre que se hace la excavación, se hace el estudio, la publicación y luego ya se divulga de una manera más abierta, porque además la presentación de estos datos se hizo en unas conferencias. Entonces,
puestas en las conferencias o complicado. Luego esas conferencias se ha podido publicar, pero claro, es de difícil acceso hasta que ya uno lo va adquiriendo, pues pasa un tiempo. Así que lo que decía, que es que estamos ahora presentando los resultados y se están empezando a divulgar los resultados de excavaciones y de estudios que empezaron hace justo 20 años. En arqueología va un poco así, y además en la masterclass, como os decía, también vamos a hablar un poco del tema de la publicación, porque Zorikos, que es ese yacimiento que vamos a ver, lleva 150 años aproximadamente y todavía no hay ni un solo resultado publicado, no hay un libro de la excavación, no están las excavaciones, como digo, públicas al uso. Ya lo vimos también en la masterclass anterior, que hablamos de, seguimos a los filósofos griegos en Atenas a través de la arqueología, y hay excavaciones que siguen sin estar publicadas desde el siglo XIX. Entonces, bueno, a veces no es fácil estar actualizado porque o estás en el equipo que está trabajando en ello o es complicado, pero yo, dentro de lo que cabe, lo que esté en mis manos, os voy a ir trayendo todas estas informaciones según vayan llegando a mí. Y nada, si queréis comentarme cualquier cosa, ya sabéis, abajo están los comentarios, podéis por favor darle a like, que eso también me ayuda muchísimo en la divulgación del canal. Y si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!